cuando son ya las 7:38 de la mañana. Y hoy retomando otra de las secciones de aquí y ahora que a ustedes más les gustaron durante el pasado año 2022, es esta sección que hacemos de conocimiento, control, manejo de emociones con el psicólogo y psicoanalista Abel Saraiva. Abel Saraiva es además coordinador adjunto de SECODAP y nos acompaña todas las semanas, ¿no? Revisando un poco lo que es este tema de las emociones, cómo abordarlo desde inclusive muy tempranas edades para hacernos la vida más grata, más fácil, más llevadera. Ya está con nosotros Abel Saraiva. Buen día, Abel, ¿cómo estás? Feliz año. Buen día, Giovanna. Feliz año. Para mí un gusto poder estar en este primer viernes de nuestra sección y sobre todo pudiendo hablar de estos temas tan importantes, sobre todo porque independientemente de lo que hagamos con nuestra vida cotidianamente, todos tenemos emociones con las que tenemos que lidiar, Ujú. todos enfrentamos desafíos, no importa si eres un ingeniero, un médico, un Un ser profesor o humano, todo ser simplemente estás en humano casa. afronta desafíos Claro, emocionales, claro. claro, independientemente de si estás en Venezuela, si nos escuchas desde otro lugar del mundo, en donde te encuentres vas a tener conflictos que abordar y que resolver. Y bueno, y aprender a hacerlo es definitivamente tarea de todos. Así que yo estoy contentísimo de que comencemos el año y bueno, y tengamos la oportunidad de acompañar a las personas justamente en ese camino, en Sí, el de señor. aprender cómo enfrentar la vida desde una mirada que contribuya a minimizar el sufrimiento. Así es. Fíjate que qué oportuno eso que acabas de decir contribuye a minimizar el sufrimiento, porque en estos primeros días de este año 2023, yo creo que se ha puesto en evidencia de una manera que ha impactado a buena parte del mundo. Eso de caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Y lo digo por la publicación de este libro del príncipe Harris. Un muchacho que el mundo entero había visto siempre como un muchacho extrovertido, feliz, divertido, digamos, hasta con cierto desparpajo en la conducción de su vida, con muchas libertades que le da el hecho de no ser, digamos, heredero a la corona y tal. Y sin embargo, ahora con la publicación del libro vemos que es un hombre que guardó durante muchos años una cantidad de emociones que no fueron bien manejadas y que ahora él está desesperadamente buscando responsables, ¿no? Bueno, yo creo que en las historias familiares abunda esto, ¿no? Mm. Uno no pudiera decir realmente cuando vives en familia cuál fue la infancia que tuvimos, ¿no? Sino cómo yo viví mi infancia, cómo la interpreté, porque en una misma casa, en un mismo hogar, puedes tener hermanos que compartieron básicamente los mismos momentos, que estuvieron con los mismos padres, con los mismos abuelos, que enfrentaron aciertos y desaciertos. Y sin embargo, en ese contexto puedes tener lecturas totalmente Qué distintas. bueno eso que estás diciendo. Me encanta eso que estás diciendo, Abel, porque eso es absolutamente cierto. Lo que funciona para uno de pronto no funciona para otro. La Ah, percepción que uno puede tener sobre un momento, sobre un gesto de mamá o papá, o sobre un gesto de un hermano mayor, o sobre una acción de un hermano menor, no necesariamente es la misma percepción para todos los integrantes de una familia, ¿no? totalmente. Además, que en medio de ese contexto, eh, tiene que ver también con el lugar que se ocupa, que esto en el mundo afectivo es muy importante, ¿no? O sea, Mm. ¿qué es lugar, creo yo, interpreto, siento que ocupo frente al otro? Entonces, esto va a ser decisivo porque no es el mismo relato del hijo que se sintió preferido, que se sintió el favorito, que se sintió consentido, que el relato de quien se siente al margen. Ojo, y esto es muy importante y hago énfasis en la idea de se siente, porque de pronto a los ojos de los padres, a los ojos de ¿No, los no es abuelos, así? podría ser distinto, pero Claro. ciertos gestos van a ser interpretados. Ojo,
porque además sobre este tema es un tabú familiar, hablar del preferido o no. Generalmente las familias, incluso si lo actúan de mil maneras, evitan decir este tipo de cosas, pero lo digan o no lo digan, los hijos interpretan. Y por supuesto que ahí vamos a otra cara, ¿no? La fotografía, la imagen que vemos, generalmente es eso, es una imagen que puede ser bonita, pero lo bonito, estéticamente hablando, no corresponde necesariamente a lo afectivo. Y lo digo sobre todo porque además en el caso de que tú traes a colación, creo que hay algo clave. Incluso para efectos de las familias reales, de este tipo de cosas, el panorama era todavía más arcaico en plan de la foto de la revista de la Sí, farándula, ¿no? de la Entonces, familia tú tenías perfecta, claro, y tú tenías una foto, o sea, que daba tiempo todavía de posar más que la de redes sociales. Entonces, claro, la gente construye una idea de cómo se imagina que tiene que ser la vida de esa gente a la que no le falta nada, a la que tiene castillo, no sé qué. Imagínate, ayer me tropecé con un hilo de Twitter donde hablaba de uno de los fragmentos de este libro en el que uno de los temas era que, bueno, ¿cuál fue la habitación que me dieron en el castillo de Balmoral de las 50 habitaciones? ¿Por qué me tocó esta con mi hermano? Bueno. Más allá de eso, que probablemente se aleja muchísimo del drama que pueden vivir muchas de las familias que a lo mejor nos están escuchando, lo que creo que nos conecta y por eso la gente se engancha tanto con este tipo de historias es que no importa si tú eres de la familia real británica o si tú vives en Venezuela o si tú vives en cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo, tú te vas a encontrar con dinámicas y dramas familiares que pasan por este tipo de experiencias. ¿Qué lugar ocupo? ¿Cómo es la relación con mis padres? ¿Cómo es la relación con mis abuelos? pero, ¿Qué pero, esperan los demás de mí? pero ahí debe haber también, Abel, yo no sé si me equivoco, pero debe haber un proceso como de responsabilización individual de cada quien. O sea, yo ocupo el lugar que yo quiera ocupar en la familia, ¿me explico? Yo puedo convertirme en el generador de disputas, en el generador de problemas, o a veces generamos problemas sin proponérnoslos, pues a veces venimos con problemas de salud, a veces venimos con ciertas dificultades, pero la manera como uno enfrenta ese tipo de cosas también de cierta forma determina tu lugar en la familia. En el caso de este muchacho, Mm. pareciera que la situación aflora después que él se hace adulto, porque, o sea, él desde niño lo educaron para que él estuviera consciente que él no iba, no estaba en la línea de sucesión, pues. Y ahora parece que eso sí le afecta, ahora parece que eso sí le perturba, ahora parece que eso le robó parte de su vida cuando desde que nació se sabía que era así. Bueno, Por qué esa concientización ahora, después en su vida adulta? bueno, a ver, ahí siempre hay que hacer la salvedad de que, es decir, uno no puede hacer como el perfil psicológico de alguien que uno no ha Que atendido. no conoces, con el que no has hablado Claro, nunca, claro. pero evidentemente hay algo que ver. O sea, el lugar que ocupamos no siempre lo decidimos, pero lo que hacemos con ellos sí, ¿no? Y Mm, parte de esto tiene que ver con lo que o lo que toca justamente el lugar de víctima. Cuidado, no quiero decir con esto que cuando alguien ha sido víctima de violencia o cuando alguien ha sido víctima de una situación difícil es porque la persona quería ser víctima, o sea, no ni responsabilizar ni claro. revictimizar. Habiendo dicho esto de manera bien clara, hay que decir que una cosa es que te haya tocado en un momento dado ser víctima, haber sufrido las consecuencias de un hecho de violencia, de desafecto, de lo que sea, ¿sí? Y otra distinta es identificarte con el lugar de víctima. Y Mm, este es un lugar que es poco productivo y sobre todo es poco productivo porque pone todo el poder del lado de quien te agrede o del lado de quien te lastima o del lado del otro y te deja en una posición muy pasiva, desvalida, que por supuesto incluso puede reclamar justicia, pero reclama una justicia en ese rol, ¿no? Y esperando que otro se ocupe y que otro revierta las injusticias y esto no suele ser algo realmente efectivo. De hecho, cuando una persona incluso vive situaciones traumáticas fuertes,
en ese tipo de contextos, en ese tipo de situaciones, parte de lo que hay que trabajar, parte de lo que hay que revisar, parte de lo que hay que reflexionar, es justamente cuál es el lugar que tú estás ocupando, porque de pronto tú no decidiste ser el segundo y no estar en la línea, o sea, o estar en un puesto tardío en esa línea de sucesión al trono. A lo mejor eso no lo decidiste tú, pero lo que sí puedes decidir es qué hacer. Y en un caso como este, a ver, también yo dejaría abierta la posibilidad de decir, bueno, sí, puede haber una búsqueda de atención o todo esto que está sobre la mesa, pero también ahora empezamos a escuchar, ahora empezamos a ver, ahora empezamos a tener una mirada sobre un mundo que por lo general permanece velado. O sea, yo no sé, no me atrevería a decir que es que este muchacho siempre estuvo feliz y ahora se le cruzaron los Bueno, cables. es como se veía, ¿no? Claro, de pronto posaba para la foto y había tremenda infelicidad y tremendo malestar y tremendo y todos estos rollos. Pero acá aprovecho la oportunidad en vista de que evidentemente, como decía, sobre su situación particular para mí es muy difícil opinar. Claro, Lo que sí puedo decir es que, y esto creo que puede tener una utilidad, no solo para quien le interesa el tema de la familia real, sino en general que nosotros reordenamos nuestra vida y nuestra historia familiar hacia atrás. Es decir, nosotros, aunque nos gustaría pensar que comprendemos hacia adelante las relaciones humanas y todo esto, realmente nosotros comprendemos en retroacción, comprendemos hacia atrás y lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú puedes haber vivido una relación que tú creías que era de amor, de respeto, de comprensión, no sé qué, y si descubres más adelante que tu pareja te fue infiel, que tu pareja te engañó, que tenía lo que antes se llamaba un segundo frente, entonces eso te cambia radicalmente. A partir de ese momento, tú vas a releer toda la historia de esa relación distinto. Y claro, probablemente en esa relación tuviste momentos donde fuiste feliz, donde pasaron cosas que te hicieron sentir bien. Pero claro. ahora que sabes esto, tú dices, ah, no, mira, resulta que el día que este señor me dijo que tenía una emergencia del trabajo, la emergencia del trabajo como que era ir al otro lugar, en fin. Pueden Sí, pasar muchas cosas. O cuando de repente un hijo descubre que en medio de, bueno, ya, esto son cosas que pasan de adulto muchas veces, que bueno, que fue producto de un embarazo no deseado, o que de pronto quien creía que era su padre biológico no lo era. Es decir, hay tantas variables que pueden aparecer como información tardía que cuando la conocemos, entonces nosotros reorganizamos las cosas. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a estar haciendo un ejercicio que es muy interesante, que es de contarnos nuestra historia. Si ujú, nosotros nos diéramos la oportunidad, por ejemplo, en la adolescencia de escribir cómo entendemos nuestra vida hasta ese punto. Y luego lo hacemos el ejercicio a los 20, y luego hacemos el ejercicio a los 30, y luego hacemos el ejercicio a los 40, así sí, sucesivamente. sí, sí. Nos vamos a encontrar, ahora sin leerlo, y a lo mejor decidimos leerlo a los 60, nos vamos a encontrar que sobre los mismos eventos vamos a tener lecturas, interpretaciones, perspectivas bien Diferente. distintas. Y esto es interesante porque, claro, cada evento que nos pasa nos da nuevas herramientas, nos da nuevas ópticas sobre lo que hemos vivido. Yo quisiera comparar nuestras experiencias en ese sentido con los filtros de las redes sociales. Si Ah, la realidad es una que está ahí. Ahora, esa realidad objetiva, esa uno nunca la llegas a abordar directamente. Uno a su realidad le mete filtro. Entonces, dependiendo del filtro que tú le pongas a tu realidad, entonces de pronto aparecen o desaparecen ciertos colores. ¿y eso es terapéutico o eso es dañino? Porque, fíjate, uno puede construir un relato sobre su vida que no Sí, necesariamente esté mintiendo, sino en el que destaques únicamente aquellas cosas que quieres destacar. Las ujú, cosas que te dan placer, las cosas que te dan satisfacción, las cosas que te permiten robustecer ese sentimiento de gratitud y en base a eso construyes un relato de tu vida. Y es un relato bueno, que te hace sentir bien. ¿Eso es terapéutico? ¿Eso es positivo? ¿O por el contrario, eso es una manera de autoengañarse? mira, a ver, todos tenemos relatos de nuestra vida, o sea, seamos conscientes de ellos o no. Mm, Lo terapéutico es hacernos conscientes de cuál es el relato que estamos manejando.
¿Qué sucede? Que el acto mismo de contar nuestra vida tiene un valor terapéutico. O sea, ese hecho es terapéutico en sí mismo, produce alivio, nos ayuda incluso a darnos cuenta, ya va, ¿cuál es la historia? Y fíjate que eso es lo que hacemos en análisis, eso es lo que hacemos en terapia. Tú escuchas a alguien que está contándose, y te lo cuenta a ti, pero se lo está contando a sí mismo la historia de su vida. Y en momento hay detalles de esa historia que se le pasan por delante, como cuando uno está viendo una serie en Netflix y dice, ya va, ya va. Entonces, claro, tú estás viendo y alguien puede estar viéndolo y estar medio distraído, pero tú dices del otro lado, ya va un momentico, ya vamos a darle pausa, vamos a retroceder un momento sobre este punto. ¿Tú te diste cuenta de este detallito, de esto que me acabas de decir? Entonces, claro, ahí la persona empieza a tomar conciencia. Ahora, que yo tenga un relato de mi vida y que yo cuente la historia de mi vida, quiere decir que eso es un documento fiel, escrito en piedra, sobre cómo fueron las cosas. No, eso es un testimonio de cómo viví las cosas. Pero cuidado, Sin que que necesariamente sea falso, pues. por supuesto, es que, mira, y me pasa justamente en el rol de trabajo, de atender casos que tienen que ver con violencia. Muchas veces llega una persona y relata un hecho de violencia y entonces empieza, sobre todo es común entre los psicólogos, a tratar de debatir, bueno, si esto pasó o no pasó, si esto es verdad o no verdad. Y yo le recuerdo siempre a mi equipo, mira, no importa tanto, aunque parezca paradójico, si esto pasó o no pasó. Lo decisivo acá es que la persona registró que algo ocurrió. O sea, a ver, desde el rol de un psicólogo, lo importante no es tanto el hecho objetivo, si la situación existió, porque aún si no existió de manera tangible, por alguna razón esta persona construye este relato y se plantea esto y siente todas estas cosas. El tema de determinación de hechos, bueno, eso le corresponde a las autoridades. Entonces, cuando uno recibe un caso, por ejemplo, que donde alguien se sintió violentado, si hay elementos suficientes como para estructurar una denuncia, uno lo puede hacer. Y si Y es, estás frente a una persona de estas adictas a la mentira, que eso tiene un nombre, no recuerdo en este momento cómo es. bueno, si alguien, por ejemplo, sufre de algún grado de mitomanía y hay toda una cosa allí, Ajá, bueno, por ajá, supuesto que eso también alcanza a determinarse. Es claro. decir, pero fíjate que incluso en ese caso, incluso en esa situación, ¿tú con qué vas a trabajar? Bueno, vas a trabajar con el relato de esa persona, Claro. o si es un relato que pueda estar adulterado, que pueda verse tergiversado. De forma tal que, mira, yo creo que es muy importante y sobre todo y yo creo que uno siempre tiene que hacer este ejercicio de mirar y pensar su vida en relación, cuando uno se conecta con un tema, cuando uno ve algo y le llama la atención, ver, bueno, de qué manera esto toca mi vida, de qué manera Mm. esto tiene alguna relación con mi día a día. Y yo creo que si algo nos permite ver esto que está pasando y además estamos en un contexto donde, bueno, todo el tema del dolor personal, las relaciones de pareja, todo eso, este es el tema de la semana, yo creo que hay que ver justamente dos cosas, ¿no? Uno, cuál es la historia que me han contado y que he construido de mi familia, de mi vida, de mis relaciones, y cuál es el cuento que me echaron, qué hice yo con ese cuento, qué es lo que yo, o sea, cuál es el que yo me estoy contando y le estoy contando a los demás. Creo que esto es muy importante porque esto nos ayuda a zafar de algunas narrativas y de algunos patrones de repetición, de sufrimiento que creo que nosotros podemos Ujú. hacer distinto y que termina siendo liberador. Y en segundo lugar, que creo que también esto es decisivo, cuidado con identificarse con el rol de víctima. Aún si fuiste víctima de una situación, o sea, aún si algo te afectó, bueno, hay que ocuparse de eso. Por supuesto, si esto es una cosa punible, delictiva o lo que sea, hay que buscar justicia, pero quedarte en ese rol, o sea, asumirte, definirte a ti mismo dentro de esa narrativa como una víctima, Ujú. te desempodera, te deja probablemente en un lugar donde te quejarás, donde obtendrás en el mejor de los casos lástima por parte de otros. Entonces, creo yo que es muy importante decir, mira, si a mí me tocó vivir algo muy duro, si a mí me tocó vivir una situación terrible, yo voy a buscar justicia,
pero sobre todo apuntar a algo que yo creo que es el objetivo de los procesos, bueno, terapéuticos que permiten que uno sane, que uno crezca, y es el siguiente: recuperar la capacidad de vivir plenamente y de soñar y implica un poco como recuperar el control de tu proyecto de vida. O sea, si tu proyecto de vida está paralizado en manos de otro, que es el que toma las decisiones o es el que te cerró la puerta, cuidado, porque entonces tú estás ahí atrapado en una dinámica que no es muy favorecedora. Ahora, si tú puedes, en medio de eventos difíciles, recuperar tu capacidad de soñar, de tu proyecto de vida y de conducirte más o menos como creas que puedes, entonces, bueno, ya ahí se ha dado un proceso de sanación importante. Qué interesante lo que estás diciendo, Abel. Qué lástima que se nos acabó el tiempo, porque fíjate, yo tenía pendiente o tengo pendiente a ver si podemos abordar la próxima semana este tema de la situación que ya es pública, pues, ya es un tema en el que todo el mundo puede opinar porque los protagonistas lo hicieron público, ¿no? Que es el tema de la separación de Shakira y estas letras de las canciones que ella está sacando y cómo esto puede afectar de alguna manera la percepción que los hijos tienen acerca de su papá, en este caso de Gerard Piqué. Eso era un tema que quisiera abordar contigo la próxima semana, pero ahora me estás dando luces para otro tema, que es el tema de la victimización, porque tú dices que la victimización te vulnera, te debilita frente a otro, que es el que tiene el control sobre tu vida, pero también, oye, yo pudiera decir que hay circunstancias en que la victimización le da mucho rédito a las personas. Hacerse las víctimas le da unas ganancias que de otra manera quizás no pudieran obtener. Ese es otro tema que me gustaría que pudiéramos abordar en el futuro, ¿te parece? Fantástico. Además ese tema en particular, además tiene un término clínico que es justamente la ganancia secundaria del rol de ¿Ves? la víctima. Quiero que hablemos de eso. Recuérdanos tus redes, Abel, por favor, rapidito. Fantástico. Arroba Abel Saraiva y arroba Secodap en todas las redes. Por allí podemos mantenernos en contacto. Me encantó esta conversación de hoy. Es más, creo que esta conversación daba como para que yo me tomara 3 cafés más. Y A mí pudiéramos hablar también. por lo menos Bueno, 1 hora más. ¿Ah? claro que sí. Un gran abrazo, Un Giovanna. abrazo grande, Gracias por el cuídate espacio mucho. siempre. Gracias. Era Abel Saraiva. Abel Saraiva es psicólogo, psicoanalista y coordinador adjunto de SECODAP. Se nos fue ya la segunda hora, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes. Vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos aquí y ahora.